buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Pues seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación y oración. En este día nosotros iniciamos la lectura del libro del profeta Ezequiel. Y en esta mañana tenemos la lectura desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Así que yo le invito sin pérdida de tiempo, por favor, a que usted me acompañe en esta lectura porque tiene muchas cosas buenas para nosotros aprender y para ser edificados en ella, como toda la palabra de Dios. Así que preste atención a la lectura y veamos qué principios prácticos podemos extraer de esta lectura. Nos dice así Ezequiel capítulo 1. En el año 30, al quinto día del mes cuarto, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios. En aquel día 5 del mes, en el año quinto del destierro del rey Joaquín, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. Mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor. En su centro había algo como un metal refulgente en medio del fuego. También en su centro vi figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero y brillaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Los 4 tenían caras y alas. Sus alas se tocaban una a la otra y sus caras no se volvían cuando andaban. Cada uno iba de frente hacia adelante. La forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Así eran sus caras. Sus alas se extendían por encima. Con 2 se tocaban entre sí y con 2 cubrían su cuerpo. Cada uno iba de frente hacia adelante. A donde quiera que iba el espíritu, iban ellos, sin volverse cuando andaban. En medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas. Eran como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del fuego salían rayos, y los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago. Miré a los seres vivientes y vi que había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de 4 caras. El aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo del crisólito, y las 4 tenían la misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Cuando andaban se movían en las 4 direcciones sin volverse cuando andaban. Sus aros eran altos e imponentes y los aros de las 4 ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. A donde quieran que iban el espíritu, iban ellos en esa dirección. Y las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres andaban, andaban ellas, y cuando ellos se detenían ellas. Y cuando ellos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas.
Sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal extendido por encima de sus cabezas. Debajo del firmamento sus alas se extendían derechas, la una hacia la otra. Cada uno tenía dos que cubrían sus cuerpos por un lado y por el otro. Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un ruido de tumulto como el ruido de un campamento militar. Cada vez que se detenían, bajaban sus alas. También hubo un ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas. Cada vez que se detenían, bajaban sus alas. Sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Entonces observé que en lo que parecían sus lomos y hacia arriba había algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella en derredor, y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego y un resplandor a su alrededor. Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Capítulo 2. Entonces él me dijo: Hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Mientras él me hablaba, el Espíritu entró en mí y me puso en pie, y oí al que me hablaba. Entonces me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. A los hijos de dura semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, les dirás: así dice el Señor Dios. Tal vez ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas, no les temas a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones. No temas sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré que una mano estaba extendida hacia mí y en ella había un libro. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Capítulo 3. Entonces él me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes delante, cómete este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y él me dio a comer el rollo. Entonces me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Me dijo además: Hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible y lengua difícil, sino a la casa de Israel. Tampoco te envío a pueblos numerosos de habla incomprensible y lengua difícil cuyas palabras no puedas entender. Aunque si te enviara a ellos, ellos te escucharían. Pero la casa de Israel no querrá escucharte, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. Por eso he hecho tu rostro tan duro como sus rostros,
y tu frente tan dura como sus frentes. Como esmeril, más duro que el pedernal, he hecho tu frente. No les temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. Además me dijo: hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo, y escúchalas atentamente, y ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles: escuchen o dejen de escuchar, así dice el Señor Dios. Entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí un gran ruido atronador. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes que se tocaban una a la otra, y el ruido de las ruedas junto a ellos, un gran ruido atronador. El Espíritu me levantó y me tomó. Yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu, y la mano del Señor era fuerte sobre mí. Entonces vine a los desterrados de Tel Aviv, que habitaban junto al río Quebar, y allí donde ellos vivían estuve sentado 7 días atónito en medio de ellos. Después de los 7 días vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío: ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá. Porque tú no le advertiste, él morirá por su pecado, y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo de que el justo no debe pecar, y él no peca, ciertamente vivirá, porque aceptó la advertencia, y tú habrás salvado tu vida. La mano del Señor vino allí sobre mí, y él me dijo: levántate, ve a la llanura, y allí te hablaré. Así que me levanté y salí a la llanura, y la gloria del Señor estaba parada allí, como la gloria que yo había visto junto al río Quebar, y caí rostro en tierra. Entonces el Espíritu entró en mí, me hizo ponerme en pie y habló conmigo y me dijo: ve, enciérrate en tu casa. Y tú, hijo de hombre, mira, te echarán cuerdas y con ellas te atarán para que no salgas en medio de ellos. Haré que tu lengua se te pegue al paladar y enmudecerás, y no serás para ellos el hombre que reprenda, porque son una casa rebelde. Pero cuando yo te hable, te abriré la boca y les dirás: así dice el Señor Dios. El que oye, que oiga; el que rehúse oír, que rehúse, porque son una casa rebelde. Capítulo 4. Y tú, hijo de hombre, toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella una ciudad, Jerusalén. Entonces pon sitios contra ella, edifica un muro de asedio contra ella, echa un terraplén contra ella, pon campamentos delante de ella y coloca contra ella arietes alrededor. Después toma una sartén de hierro y colócala como un muro de hierro entre ti y la ciudad. Dirige tu rostro hacia ella y quedará bajo sitio. Tú la sitiarás. Esta es una señal para la casa de Israel. Y tú acuéstate sobre el lado izquierdo y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel. Por el número de días que estés acostado sobre él, llevarás su iniquidad. Porque yo te he asignado un número de días igual a los años de su iniquidad, 390 días. Tú cargarás pues con la iniquidad de la casa de Israel. Cuando los hayas cumplido,
te acostarás por segunda vez, pero sobre el lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. Te la he asignado por 40 días, un día por cada año. Entonces dirigirás tu rostro y tu brazo desnudo hacia el sitio de Jerusalén y profetizarás contra ella. Te ataré con cuerdas para que no puedas volverte de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu sitio. En cuanto a ti, toma trigo, cebada, habas, lentejas, milo y centeno. Ponlos en una vasija y hazte pan con ellos, conforme al número de días que estés acostado sobre tu lado. 390 días lo comerás. El alimento que comas será de 20 siclos de peso por día. Lo comerás de tiempo en tiempo. Beberás el agua por medida exacta. La sexta parte de un hin la beberás de tiempo en tiempo. Comerás torta de cebada, habiéndola cocido sobre excrementos humanos a la vista de ellos. Entonces el Señor dijo: así comerán los israelitas su pan inmundo entre las naciones donde los arrojaré. Pero yo dije: Señor Dios, nunca me he contaminado, porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto o despedazado, ni jamás ha entrado en mi boca carne inmunda. Entonces él me dijo: mira, te concedo que prepares tu pan sobre estiércol de vaca en lugar de sobre excremento humano. Me dijo además: hijo de hombre, voy a romper la provisión de pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con terror, para que al escasear el pan y el agua se aterren unos a otros y se consuman en su iniquidad. Capítulo 5. Y tú, hijo de hombre, toma una espada afilada, tómala y hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba como navaja de barbero. Toma luego una balanza y divide el pelo cortado. Una tercera parte del pelo lo quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando terminen los días del sitio. Tomarás otra tercera parte y golpearás con la espada alrededor de la ciudad, y la otra tercera parte la esparcirás al viento. Entonces yo desenvainaré la espada detrás de ellos. Toma también de allí unos pocos de los pelos y átalos en la orla de tu manto. Toma otra vez algunos de ellos, échalos en medio del fuego y quémalos en el fuego. De ahí saldrá el fuego hacia toda la casa de Israel. Así dice el Señor Dios: esta es Jerusalén. Yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor, pero ella se ha rebelado contra mis ordenanzas con más impiedad que las naciones, y contra mis estatutos más que los territorios alrededor de ella, porque ha desechado mis ordenanzas y no han andado en mis estatutos. Por tanto, así dice el Señor Dios: porque la rebelión de ustedes es mayor que la de las naciones que los rodean, y no han andado en mis estatutos, ni observado mis ordenanzas, ni tampoco han observado las ordenanzas de las naciones que los rodean. Por eso, así dice el Señor Dios: yo mismo estoy contra ti, y ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones, y haré en ti lo que no he hecho y lo que no volveré a hacer jamás a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres se comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos se comerán a sus padres. Ejecutaré juicios en ti y esparciré cuantos te queden a todos los vientos. Por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, que por haber profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, yo me retiraré. Mi ojo no tendrá piedad y tampoco perdonaré. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia,
o será consumida por el hambre en medio de ti. Otra tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y la otra tercera parte esparciré a todos los vientos, y yo desenvainaré la espada tras ellos. Se desahogará mi ira, saciaré en ellos mi furor, y me vengaré. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado en mi celo, cuando desahogue mi furor contra ellos. Te haré desolación y oprobio entre las naciones que te rodean, a los ojos de todos los que pasen. Y serás oprobio, escarnio, advertencia y objeto de horror para las naciones que te rodean, cuando haga juicios contra ti con ira, furor y terribles reprensiones. Yo, el Señor, he hablado. Cuando envíe contra ellos las saetas mortíferas del hambre para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces también aumentaré el hambre sobre ustedes y romperé la provisión de pan. Enviaré sobre ti hambre y fieras, y te dejarán sin hijos. La plaga y la sangre pasarán por ti, y mandaré sobre ti la espada. Yo, el Señor, he hablado. Capítulo 6. Y vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel, profetiza contra ellos y di: montes de Israel, escuchen la palabra del Señor Dios. Así dice el Señor Dios a los montes, las colinas, las barrancas y los valles: yo mismo traeré sobre ustedes la espada y destruiré sus lugares altos. Sus altares serán devastados, sus altares de incienso serán destrozados, y haré que caigan sus muertos delante de sus ídolos. También pondré los cadáveres de los israelitas delante de sus hijos, y esparciré sus huesos alrededor de sus altares. Donde quiera que ustedes tengan sus moradas, las ciudades quedarán desoladas y los lugares altos devastados, para que queden desolados y devastados sus altares, rotos y eliminados sus ídolos, derribados sus altares de incienso y borradas sus obras. Los muertos caerán en medio de ustedes y sabrán que yo soy el Señor. Sin embargo, dejaré un remanente, porque tendrán entre las naciones a los que escaparon de la espada cuando estén esparcidos por las tierras. Entonces los que de ustedes escapen me recordarán entre las naciones a donde serán llevados cautivos, porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí, y a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Pero se aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido, por todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy el Señor, no en vano he dicho que les haría este mal. Así dice el Señor Dios: bate tus manos, golpea con tu pie y di: ¡ay! A causa de todas las graves abominaciones de la casa de Israel, que a espada, de hambre y de pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y esté sitiado morirá de hambre. Así desahogaré mi furor sobre ellos. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encina frondosa, lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos. Así que por todas sus moradas extenderé mi mano contra ellos, y haré la tierra más desolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y sabrán que yo soy el Señor. Esta ha sido la lectura del día de hoy, mis hermanos. Libro del profeta Ezequiel, sus capítulos 1 al 6. Este libro y este primer capítulo comienza precisamente con un gran simbolismo representando a los juicios que vendrían sobre la nación, o que continuarían llegando sobre la nación de Israel a causa de su rebeldía. Ezequiel fue el instrumento humano que Dios usó para advertirle al pueblo.
le dio palabra para que él diera al pueblo. Nosotros, como creyentes, también somos enviados a dar palabra al pueblo, a advertir al pueblo. Y si no somos capaces de dar esta palabra al pueblo, ya sea por lo que sea, por vergüenza, por temor, por descuido, por desidia, porque no quiero hacerlo, cualquiera que sea nuestra actitud, si nosotros nos hacemos llamar cristianos y no obedecemos este mandato de dar a conocer estas buenas nuevas, pues también el Señor va a demandar esto de nosotros. Al profeta Ezequiel le tocó profetizar un tiempo difícil, cuando el pueblo como tal estaba rebelde, duro de corazón, pero con todo eso el Señor muestra podemos decir, esa oportunidad para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo acuda al Señor a través de enviar a sus profetas, no solamente Ezequiel, sino todos los profetas que nosotros conocemos en las Escrituras. Y a todos, de una forma u otra, les tocó tiempos difíciles, confrontar a la nación en su pecado. ¿Qué nosotros podemos aprender de estos 6 capítulos? Es que Dios, que es un Dios de amor, también es un Dios de justicia, es un Dios que envía juicio sobre aquellos que no se arrepienten, sobre aquellos que siguen en su idolatría, aquellos que se resisten a escuchar la voz de Dios. Eso es la verdad, la pura verdad. Lo encontramos aquí en este libro del profeta Ezequiel y en otros libros de las Escrituras. Somos llamados a venir en arrepentimiento y fe delante del Señor, quitar de nosotros todos los ídolos, ya sean los ídolos físicos o los ídolos emocionales, los ídolos del corazón que nos apartan de Dios, y volver a Él en arrepentimiento y fe. Y si lo hacemos como vimos allí en la parte final de este capítulo 6, pues el Señor también está dispuesto a recibirnos. El Señor está dispuesto a perdonar todas nuestras iniquidades y a recibirnos. Así que la invitación es que si usted no es creyente, pues medite en estas palabras y acuda al Señor antes de que sea demasiado tarde para su vida. Y si usted es creyente, al igual que el profeta Ezequiel, usted es enviado a dar estas palabras, y si usted no lo hace, el impío va a morir por su pecado, pero la sangre de ese impío se la va a demandar de usted, se la va a demandar a usted como creyente, a mí como creyente también. Así que tenemos que cumplir con nuestra parte. No podemos estar de brazos cruzados y orar siempre confiando en que el Señor ha de tornar esos corazones rebeldes a sus caminos, a sus pasos. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, Señor, nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de nosotros poder leer estos primeros capítulos de este libro del profeta Ezequiel. Gracias te damos, Señor, porque podemos conocer esta revelación completa de todo lo que tú has hablado, de todo lo que nosotros debemos de hacer como creyentes, de todo lo que debe de hacer el impío, el pecador, el que no te ha conocido, cómo debe de volverse a ti, Señor. Suplicándote, Padre, que cualquiera que sea el lugar en que se encuentre las personas que están siguiendo estas transmisiones, tú les dé esta convicción necesaria, ya sea para venir en arrepentimiento y fe delante de ti, o como hijos tuyos, cumplir con el deber de proclamar el mensaje del Evangelio a los impíos, a los inconversos, para que ellos también puedan tener esta oportunidad de arrepentirse delante de ti. En tus manos estamos, Señor. Gracias por estas palabras. No nos cansamos de darte a ti esas gracias infinitas, Señor, porque nos has dado tu palabra que nos muestra en el camino por el cual nosotros debemos de andar. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Un placer tenerles a través de esta transmisión, y nos veremos mañana si Dios quiere. Que la pasen bien, que tengan un feliz resto del día.